Me hice amiga de la mujer con quien mi esposo me era infiel, reuniendo pruebas para exponerlos, pero descubrí que él le había dicho que estaba divorciado y usaba mi dinero para mantener su doble vida, haciendo que ambas fuéramos víctimas de sus mentiras. El aire en el amplio salón de nuestra casa se había vuelto pesado y frío, a pesar de la chimenea encendida que solía llenar el espacio con una calidez hogareña. Durante los últimos 6 meses, Daniel, mi esposo, el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida, no solo se había distanciado físicamente, sino que su presencia se había convertido en una sombra errática. Las llamadas a deshoras, los viajes de negocios de última hora, y, lo más significativo, el cambio en sus ojos. Ya no me miraban con la profundidad de un compañero de vida, sino con una mezcla de culpa esquiva y una irritación apenas contenida cada vez que yo preguntaba por su día o, peor aún, por el estado de nuestras finanzas, que últimamente parecían menguar con una rapidez inexplicable. Yo era la principal proveedora del hogar. La empresa de software que fundé hacía 10 años era ahora un negocio multimillonario, y mi dinero había financiado no solo nuestra cómoda vida, sino también gran parte de la inversión inicial en la consultoría que Daniel había montado, una empresa que, según él, aún estaba en la fase de crecimiento lento y que requería una reinversión constante. La semilla de la sospecha no fue una mancha de lápiz labial en su cuello ni un perfume extraño, fue digital. Una noche, mientras él dormía con el móvil casualmente cerca, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Una curiosidad oscura, que no se parecía en nada a la persona confiada que yo era antes, me impulsó a tomar el teléfono. Lo desbloqueé fácilmente, ya que compartíamos la contraseña desde el principio. El mensaje era breve pero devastador. Daniel, cariño, ¿está confirmada nuestra escapada del fin de semana? Muero por verte. Besos, A. La inicial, la palabra cariño, la mención de una escapada, la evidencia, aunque circunstancial, encendió una furia helada en mis venas. No lo confronté de inmediato. Mi formación como analista de sistemas y mi naturaleza metódica se apoderaron de mi pánico emocional. Sabía que un enfrentamiento directo resultaría en negaciones, manipulación y la destrucción inmediata de cualquier evidencia futura. Decidí que, si iba a destrozar mi vida, lo haría con precisión quirúrgica y pruebas irrefutables. Mi misión se convirtió en una operación de inteligencia meticulosa. Monitoreé sus horarios, revisé los extractos bancarios que solo yo gestionaba. Aquí fue donde la primera señal de alarma roja se disparó. Retiros de efectivo inexplicablemente grandes y cargos recurrentes a nombre de una floristería de lujo y un restaurante de alta cocina que él nunca me había llevado a visitar. Rastreé el número de teléfono, un proceso que mi experiencia me permitió realizar discretamente. La dueña del número no era otra que Aurora, una mujer con un perfil público en redes sociales notable por su belleza clásica y su trabajo como organizadora de eventos de arte. Una esfera completamente ajena al mundo de la consultoría de Daniel. Mi primer impulso fue desenmascararla en línea o llamarla en un ataque de despecho. Sin embargo, en ese momento, una idea mucho más audaz y retorcida se formó en mi mente. Si iba a exponer a Daniel, necesitaría más que mensajes de texto, necesitaría una confesión o una prueba física. ¿Y quién mejor para proporcionarla que la otra mujer? Creé un perfil falso y comencé a seguir a Aurora en Instagram. Observé sus publicaciones, flores que coincidían con las fechas de los cargos bancarios, fotos en el restaurante costoso, comentarios cariñosos en sus publicaciones de una cuenta que, con una inspección más cercana, pertenecía a una identidad de viajes de negocios que Daniel había creado. La trampa estaba lista, pero necesitaba un cebo. Aprovechando mi posición en el mundo empresarial, inventé una razón creíble para contactarla. Me presenté como Elena Vargas, una colega de una empresa asociada que buscaba a alguien con su toque artístico para organizar una gala benéfica de alto perfil. Sorprendentemente, Aurora respondió con entusiasmo y propuso reunirnos para discutir los detalles.
Mientras me preparaba para esa primera reunión, me puse mi mejor traje de negocios, pulí mi máscara de profesionalismo y me repetí una y otra vez que esta mujer era simplemente una pieza en mi juego. La prueba viviente de la traición de mi esposo. Sin embargo, al cruzar la puerta del café donde le esperaba, no pude evitar una punzada de nerviosismo. Estaba a punto de hacerme amiga de la mujer que estaba durmiendo con mi marido, todo en nombre de la venganza. Mi primer encuentro con Aurora no fue una confrontación, sino una actuación perfectamente orquestada que, para mi sorpresa, no me resultó difícil de ejecutar. Me había preparado para encontrar a una mujer cínica, quizá frívola, alguien que encarnara el estereotipo de la otra. Lo que encontré en cambio fue a una mujer que irradiaba una mezcla de profesionalismo y una vulnerabilidad casi infantil bajo su sofisticada apariencia. Aurora vestía con un gusto impecable pero asequible, no con el derroche ostentoso que yo había temido. Hablaba de su trabajo como organizadora de eventos con una pasión genuina por el arte y la logística, y sus ojos se iluminaban al describir los retos de su último proyecto. Me di cuenta rápidamente de que la máscara de Elena Vargas no solo me protegía a mí, sino que me permitía verla a ella con una claridad brutal, despojada del filtro de la rabia que sentía por la amante de mi esposo. Ella no era mi enemiga, o al menos, no parecía ser la villana de esta historia. Nuestras reuniones se hicieron frecuentes bajo el pretexto de la gala benéfica, que inventé con suficiente detalle para sonar convincente. Yo necesitaba justificar mi presencia en su vida y, más importante aún, necesitaba ganar su confianza. En estas conversaciones, los nombres se deslizaban casualmente, y yo le escuchaba con una atención forense. Hablaba de su novio, Daniel, con un afecto palpable. Lo describía como un hombre exitoso, un consultor financiero que estaba saliendo de un divorcio amargo que lo había dejado emocionalmente exhausto y, lo que me hizo apretar la mandíbula bajo la mesa, casi arruinado. Esta mentira, tan bien elaborada, era mi primera gran revelación. Mi Daniel no estaba arruinado. Él era un hombre que vivía de la generosidad de mi fortuna y que estaba usando esa misma fortuna para financiar su doble vida. Sentía un escalofrío al darme cuenta de que, para Aurora, mi esposo era una víctima, un hombre al que ella intentaba consolar y apoyar en lo que ella creía que eran sus momentos más difíciles. A medida que pasaban las semanas, y nuestra farsa de colaboración se afianzaba, Aurora comenzó a compartir detalles más íntimos, detalles que yo contrastaba en secreto con los movimientos bancarios de Daniel. Ella mencionó que Daniel insistía en cubrir la mayoría de los gastos cuando estaban juntos, pagando siempre en efectivo porque, según él, su exesposa, yo, había congelado sus cuentas compartidas y le dificultaba el acceso a sus propios fondos. Esto explicaba los grandes retiros de efectivo que yo había notado. Pero lo que me hizo sentir un nudo frío en el estómago fue cuando ella, con un suspiro de preocupación, me confesó que él se sentía tan presionado económicamente que estaba considerando vender un valioso reloj de pulsera de edición limitada para cubrir las cuotas de un apartamento que supuestamente estaba alquilando. Yo sabía exactamente de qué reloj hablaba. Era un regalo que yo misma le había dado en nuestro 10º aniversario, un símbolo de nuestra prosperidad. Y el apartamento no existía. Las grandes sumas de dinero que él estaba gastando no solo se destinaban a mantener a Aurora en un estilo de vida que él fingía tener, sino a crear la fachada de un hombre que luchaba por su libertad financiera post-divorcio. Una ficción cruel que le robaba a ella la paz mental. La dinámica entre nosotras se había transformado, y ya no era solo un juego de espionaje para mí. Encontré en Aurora una mujer inteligente, con ambiciones legítimas que Daniel manipulaba sutilmente. Él la elogiaba públicamente, le enviaba las flores más caras pagadas con mi tarjeta de crédito corporativa, oculta entre los gastos de material de oficina, y le prometía un futuro que se basaba enteramente en el dinero que él estaba drenando de mi cuenta. Me di cuenta de que mi esposo no solo me estaba traicionando, sino que estaba ejerciendo un abuso económico contra ambas. A mí me robaba directamente. Y a Aurora la mantenía cautiva en una relación construida sobre una base financiera de mentiras,
haciéndole creer que sus esfuerzos y sacrificios eran por un hombre honesto que estaba pasando un mal trago. En ese momento, la rabia contra Daniel se intensificó, pero la compasión por Aurora comenzó a nublar mi deseo de venganza. Ella era una víctima, justo como yo, solo que de una manera más sutil e insidiosa. El espejo se había roto, y en lugar de ver a mi némesis, vi un reflejo distorsionado de mi propia credulidad, una mujer manipulada por el mismo hombre al que ambas habíamos amado. La dualidad de mi vida se había convertido en una prisión emocional que me ahogaba lentamente. De día, yo era Elena Vargas, la amiga comprensiva y colega profesional de Aurora, una mujer con la que compartía risas, confidencias y un entendimiento tácito sobre las complejidades de la vida adulta. Mientras que en realidad estaba recopilando datos que destruirían su felicidad y confirmarían mi propia desgracia. De noche, regresaba a la mansión fría y silenciosa donde Daniel residía como un extraño, manteniendo la fachada de una esposa ocupada pero ajena, realizando mi propia vigilancia doméstica en secreto. La tensión se acumulaba como una tormenta eléctrica a punto de estallar, no solo por la carga moral de mi engaño hacia Aurora, sino porque Daniel, con la astucia que lo caracterizaba y que yo había subestimado, comenzaba a notar mi cambio. Mi presencia en casa se había vuelto más distante y mi atención a sus historias de negocios era notablemente más aguda. Ya no aceptaba sus explicaciones vagas sobre los gastos sin hacer preguntas que, aunque sutiles, estaban cargadas de conocimiento específico que él no esperaba. ¿Espera que pague el servidor de la oficina con una tarjeta personal? ¿Por qué no usa la cuenta corporativa, Daniel?, preguntaba yo con voz monótona, mientras él tartamudeaba excusas sobre problemas de software y burocracia bancaria. Mi mente, entrenada en la lógica empresarial, ya no aceptaba sus falacias emocionales. Él comenzó a observarme con más cautela, sus ojos buscando en los míos alguna señal de la complacencia ciega que había disfrutado durante años. La inocencia con la que yo solía tratarlo había sido reemplazada por un frío y calculador escepticismo que él sentía, pero no podía nombrar. Mientras la presión en casa aumentaba, mi vínculo con Aurora se fortalecía peligrosamente. Ella me había invitado a su pequeño pero encantador apartamento, un lugar modesto que contrastaba notablemente con los lujosos regalos que Daniel supuestamente le daba, regalos que, irónicamente, eran pagados con la chequera de una corporación que yo controlaba. Durante una de nuestras tardes de planificación, compartimos una botella de vino y las conversaciones se deslizaron hacia el tema de Daniel. Aurora, con el rostro enrojecido por el alcohol y la emoción, me confesó su miedo más profundo. Temía ser una carga para él. Daniel insiste en que no me preocupe por el dinero, me dijo, susurrando, pero con ese divorcio tan difícil y su exesposa bloqueando sus fondos, siento que todo lo que él me regala o paga es un sacrificio. Sueño con el día en que pueda hacer pública nuestra relación y ayudarlo a salir de esta situación legal tan fea. Su mención de un divorcio legalmente complicado era el último clavo en el ataúd de sus mentiras. Yo, por supuesto, nunca había solicitado el divorcio, ni había bloqueado ninguna cuenta. Nuestras finanzas eran estrictamente separadas en cuanto a ingresos, pero compartidas en gastos domésticos, y él tenía pleno acceso a las cuentas que él mismo administraba. La compasión que sentía por Aurora se mezclaba con una necesidad imperiosa de protegerla del desastre inminente. Entendí que la exposición pública que yo planeaba no solo lo destruiría a él, sino que devastaría a Aurora, quien vería su historia de amor idealizada desmoronarse en una farsa financiada. Había llegado el momento de pivotar mi estrategia. La venganza se estaba transformando en justicia, y la justicia requería que ambas mujeres entendieran la magnitud del engaño. En mi bolso llevaba un pequeño dispositivo USB, una copia de seguridad cuidadosamente cifrada que contenía meses de pruebas. Extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas que Daniel usaba para pagar el alquiler de Aurora. Sí, él estaba pagando su alquiler, mintiéndole que él estaba alquilando un apartamento para sí mismo. Mensajes de texto donde él la manipulaba con la narrativa del divorcio difícil, y, lo más contundente, una captura de pantalla de mi acta de matrimonio.
firmada, sellada y sin anulación. En ese momento, mientras Aurora se levantaba para tomar más vino, sentí el peso del USB en mi mano. Estaba a 1 milímetro de tenderle la verdad, de romper mi silencio y la fachada de Elena, pero algo me detuvo, la necesidad de que la revelación fuera no solo probatoria, sino también estratégica. Para asegurar que él no tuviera tiempo de manipularla o desaparecer con más de mi dinero. Decidí que la mejor manera de exponerlo era en un entorno que lo obligara a confrontar a ambas mujeres al mismo tiempo, sin escapatoria, y ese momento se estaba acercando rápidamente. La necesidad de una confrontación pública y simultánea se había convertido en mi única prioridad. Ya no se trataba de vengarme, sino de asegurar que Daniel no pudiera negar las pruebas ni manipular a Aurora para que regresara a su red de mentiras. Decidí que el lugar ideal sería un evento importante, un punto donde nuestras 3 vidas convergerían por un momento inevitable. Casualmente, mi empresa estaba celebrando un acuerdo de fusión significativo y había organizado una recepción en un salón de hotel de prestigio. Yo usé mi identidad de Elena Vargas para convencer a Aurora de que la gala benéfica que yo había estado planeando con ella, la cual, por supuesto, nunca existió, se había fusionado con este evento corporativo de mi supuesta asociada. Aurora, ilusionada con la oportunidad de hacer networking y con la promesa de que Daniel la acompañaría, aceptó encantada. El día de la recepción, vestí un elegante traje de noche que proyectaba poder y control, mi armadura para la batalla que se avecinaba. Daniel, ajeno al cataclismo que se cocinaba, se mostró más atento de lo habitual en casa. Una última y desesperada maniobra para calmar las aguas que él sentía turbulentas. Me alabó el vestido, me preguntó si necesitaba que me acompañara, un gesto que rechacé cortésmente, alegando que debía llegar temprano para supervisar los detalles finales. Mi objetivo era simple, que Aurora llegara con Daniel, quien creía que yo, su ex, no estaría allí, o que si lo hacía, sería una presencia distante y lamentable, y que yo estuviera ya en el centro de la escena, preparada. Cuando Daniel y Aurora hicieron su entrada, yo estaba estratégicamente ubicada en el centro del salón, conversando con los inversores clave. Los vi entrar. Daniel, con su sonrisa forzada y su aire de éxito, tenía el brazo firmemente entrelazado con Aurora, quien brillaba con una belleza serena e inocente. El shock en el rostro de Daniel fue instantáneo y total. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron en un pánico gélido al verme. No era solo su esposa a quien veía, sino a la anfitriona del evento, la mujer que, en su mente, se suponía que estaba en casa o quizá en alguna esquina oscura. Y a mi lado, conversando con mi jefe de operaciones, estaba Elena Vargas. El cerebro de Daniel debió trabajar a 1000 por hora, tratando de conciliar la identidad de su amante con su colega de negocios. Aurora, ajena a la tormenta que se formaba a sus espaldas, me vio primero. Se acercó con una sonrisa cálida y genuina, la de una amiga. Elena. Qué coincidencia más maravillosa. Conoces a mi Daniel, ¿verdad? Oh, espera, ¿dijiste que tu nombre era Clara? El cruce de nombres y la confusión en su rostro eran la señal que yo esperaba. Daniel intentó intervenir, su rostro pálido, su voz áspera. Clara, querida, ¿qué haces aquí? Y, Aurora, es una colega de negocios. Las presentaciones pueden esperar. Intentó alejar a Aurora, pero yo fui más rápida. No, Daniel. Las presentaciones no pueden esperar. Y sí, Aurora, mi nombre es Clara. Clara Montero, dije con voz clara y firme, ignorando el intento de mi esposo de agarrar mi brazo. Me dirigí a Aurora, manteniendo el contacto visual, y Daniel no es una colega de negocios. Él es mi esposo. La palabra resonó en el silencio que de repente había invadido nuestro pequeño círculo. La reacción de Aurora fue el dolor más puro que jamás había visto, no ira, sino un absoluto vacío, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Daniel, sin embargo,
recuperó un atisbo de su arrogancia y se lanzó a la mentira, desesperado. Aurora, es una locura. Ella es mi exesposa. Está despechada y celosa. No le creas, te lo ruego. Fue la última vez que le permití manipular la narrativa. Saqué mi teléfono, previamente conectado a las grandes pantallas del salón, y con un solo toque, proyecté la imagen más grande que podía haber, nuestro certificado de matrimonio. Con una fecha reciente y sin ninguna solicitud de divorcio. Debajo, puse una foto de un extracto bancario con grandes retiros de efectivo, resaltado en rojo, etiquetado con la dirección de Aurora. El telón había caído, y Daniel se vio expuesto bajo la cruda luz de la verdad. El silencio que siguió a la aparición de las imágenes en las pantallas gigantes del salón era más ensordecedor que cualquier grito. El brillo de los flashes de los teléfonos de los invitados, que capturaban el drama corporativo y personal, iluminaba los rostros de los tres protagonistas. Daniel fue el primero en reaccionar, no con remordimiento, sino con una furia descontrolada, una máscara de hombre acorralado que perdía el control de su escenario. Se abalanzó sobre mí, no físicamente, sino verbalmente, su voz baja y siseante, llena de veneno. Clara, esto es difamación. Vas a arruinar mi carrera y la tuya. Apaga esa basura ahora mismo, o te juro que te arrepentirás. Su preocupación no era el dolor de las mujeres a las que había engañado, sino la caída de su castillo de naipes financiero y social. Yo, sin embargo, mantuve la calma gélida que me había acompañado durante semanas. Tu carrera ya está arruinada, Daniel, le respondí, mi voz apenas un susurro que no necesitaba ser amplificado. La cercanía del público aseguraba que todos lo escucharían. Y mi empresa está valorada en mucho más que tu pequeño fraude. Las pruebas están en línea, archivadas. Todo lo que te robaste, cada centavo que usaste para pagar el alquiler de esta mujer y para fingir una vida, ha sido rastreado y será recuperado legalmente. Al ver que su amenaza era inútil, dirigió su desesperación hacia Aurora, adoptando el papel de la víctima herida. Aurora, mi amor, mírame. Ella está mintiendo. Es una mujer controladora. Estábamos a punto de divorciarnos, pero ella no me dejará ir. Mírala. ¿Crees que yo podría amar a una mujer tan fría y calculadora? El último intento de manipulación de Daniel fue lo que finalmente rompió a Aurora. Ella no miró el certificado de matrimonio ni los extractos bancarios que detallaban mi dinero pagando su vida. Su mirada se fijó en mí, en Clara, la mujer que había sido Elena. Sus ojos, que antes habían brillado con calidez y confianza, ahora estaban llenos de una incomprensión dolorosa. Tú lo sabías todo, logró articular, su voz temblando. Me usaste. ¿Te hiciste mi amiga para esto? Para ella, en ese instante, yo era tan culpable como Daniel por la traición a la amistad que habíamos forjado. Fue el momento más difícil de toda la operación. Me acerqué a ella con lentitud, ignorando a Daniel que ahora intentaba físicamente interponerse entre nosotras, y le ofrecí la verdad, despojada de la ira, solo hechos fríos. Sí, lo sabía. Y lo siento. Pero la mentira más grande que él te contó no fue sobre mí, fue sobre ti. Él te dijo que estaba arruinado por el divorcio para que creyeras que dependía de ti. Él te dijo que no tenía dinero para usar el banco para que no vieras que te estaba pagando con el dinero de su esposa y su empresa. Él te hizo sentir culpable por un divorcio que nunca existió. Te hizo su víctima financiera y emocional, Aurora. Te usó para robarme a mí, y a ti te robó tu tiempo, tu afecto y tu paz mental. Le extendí mi teléfono, donde tenía abierta una carpeta cifrada. Todas las pruebas que necesitas para entender que no eres la amante en esta historia, sino la segunda víctima de un hombre que solo ama el dinero y el control, están ahí. Lee. Te demostrará que los últimos 6 meses no fueron un sacrificio compartido, sino una farsa pagada.
Aurora tomó el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos se fijaron en los documentos, y el reconocimiento de la verdad se deslizó lentamente sobre su rostro como una sombra. El shock se transformó en una ira silenciosa, dirigida no a mí, sino al hombre que la había convertido en una figura en su estafa. Se volvió hacia Daniel, que en ese momento se había dado cuenta de que había perdido y suplicaba en voz baja que arregláramos esto en privado. Ella no le gritó, no lo abofeteó. Simplemente le entregó el teléfono, con un extracto de una transferencia grande para su alquiler de hace 2 meses resaltado en la pantalla. Dijiste que estabas pagando esto con el dinero de un cliente. Dijiste que te habías quedado casi en la calle. Te creí. Y no tienes idea de las cosas que dejé de comprar para que tú pudieras recuperarte, como su voz era un susurro devastador. En ese momento, Daniel ya no era el exitoso consultor a los ojos de nadie, sino un ladrón y un mentiroso expuesto. La humillación era completa, y por primera vez, sentí una punzada de alivio, sabiendo que, aunque doloroso, el engaño había terminado para ambas. La recepción terminó en un caos controlado. Daniel fue escoltado fuera del hotel por la seguridad, con su reputación hecha trizas y la amenaza inminente de una auditoría forense a sus finanzas. Yo me quedé en el salón, atendiendo brevemente a los inversores más importantes, asegurándoles que el incidente era un asunto matrimonial y financiero que se resolvería sin afectar a la empresa. Sin embargo, mi mente no estaba en los balances, sino en Aurora. La encontré más tarde, sentada sola en el lobby, con la mirada perdida. Su dolor ya no era explosivo, sino una tristeza densa y quieta, el frío de la traición asentándose en sus huesos. Me senté a su lado, retirando la máscara de Elena Vargas por última vez. Éramos solo Clara y Aurora, 2 mujeres unidas por la misma herida de un engaño monumental. Le ofrecí un pañuelo y un silencio respetuoso, sabiendo que las palabras en ese momento serían huecas. Ella habló primero, su voz un hilo apenas audible. El apartamento, me dijo que lo estaba alquilando para tener un espacio suyo, mientras lidiaba con el divorcio. Dijo que el pago lo hacía con un bono por un gran negocio. Me dijo que quería que yo lo decorara porque íbamos a vivir juntos pronto. Su relato se detuvo con una risa amarga y corta. Ese apartamento es la dirección en los extractos de tu tarjeta corporativa, ¿verdad? Me mintió hasta en el techo sobre mi cabeza. Le confirmé la verdad con suavidad. Daniel había estado pagando el alquiler de Aurora directamente con mi dinero, haciéndole creer a ella que era un sacrificio heroico de su parte, una prueba de su compromiso a pesar de sus supuestas dificultades. Era la quinta esencia de su estrategia, usar los recursos de una para ganarse la compasión y el afecto de la otra, construyendo su doble vida sobre una fundación de mis finanzas. Fue entonces cuando le expliqué mi propia situación, la magnitud del abuso económico. Le mostré la documentación que detallaba cómo había desviado fondos de mi empresa a cuentas que él controlaba, no solo para mantenerla a ella, sino para simular la inversión inicial de su propia consultoría, que en realidad no generaba ingresos propios. Él nos hizo a ambas víctimas de su avaricia, Aurora. A mí me robó el patrimonio, a ti, te robó tu realidad, le dije. El punto de inflexión fue cuando, en lugar de culparme por mi engaño inicial de Elena Vargas, Aurora levantó la vista y me preguntó, ¿y ahora qué hacemos? La pregunta no era emocional, sino práctica, una señal de que su mente, al igual que la mía, había pasado de la lamentación a la estrategia. Ella entendió la gravedad legal y personal de la situación. Daniel había usado información financiera falsa con ella, el supuesto divorcio y bancarrota, y había usado mi dinero para establecer un patrón de vida que ella había creído que él se ganaba legítimamente. Acordamos una tregua y, más tarde, una alianza. Yo tenía los recursos legales, la evidencia contable y el poder corporativo. Ella tenía los detalles íntimos de sus mentiras,
Los mensajes de texto que revelaban su manipulación emocional y la prueba de que él se había presentado como un hombre soltero en medio de un proceso de divorcio inexistente. Decidimos que mi venganza se convertiría en su justicia conjunta. Juntas, nos reunimos con mi abogado. La estrategia que trazamos era doble. Primero, la acción legal por fraude y malversación de fondos empresariales, que yo iniciaría de inmediato para congelar todos los activos restantes de Daniel. Segundo, y más importante, acordamos que Aurora testificaría, no solo sobre la infidelidad, sino sobre el fraude emocional y financiero que él había perpetrado contra ella, demostrando que ella fue engañada de la misma forma que yo. En ese momento, sentadas frente a mi abogado, dos mujeres que deberían haber sido archienemigas, nos dimos la mano. No había calidez, todavía no. Solo un entendimiento acerado, no permitiríamos que Daniel escapara. Nuestra amistad falsa había terminado, dando paso a una colaboración forzosa y pragmática, impulsada por un objetivo singular: desmantelar al hombre que había destruido nuestras vidas con tanta indiferencia. La maquinaria legal se puso en marcha con una eficiencia y una frialdad que reflejaban mi determinación. Los abogados, instruidos con la montaña de evidencia que yo había reunido y respaldados por el testimonio firme de Aurora, emitieron órdenes judiciales para congelar y auditar todas las cuentas y activos de Daniel. La noticia corrió como la pólvora en los círculos de negocios, y el otrora respetado consultor financiero se convirtió en un paria, su reputación hecha cenizas. Yo me había mudado de la casa conyugal y me instalé en un apartamento corporativo, manteniendo una distancia estratégica de la batalla mientras mis abogados hacían el trabajo sucio. Mi contacto con Aurora era constante, pero estrictamente profesional, centrado en la coordinación de su testimonio. Daniel, al darse cuenta de la gravedad de su situación, pasó a la fase de desesperación y manipulación. Inicialmente, me bombardeó con mensajes de texto erráticos, promesas de cambiar, amenazas de exponer mis secretos, los cuales eran inexistentes, y súplicas ridículas de que le perdonara para salvar nuestro matrimonio. Yo bloqueé todo contacto. Su siguiente movimiento, el más predecible, fue intentar subvertir a Aurora. Los mensajes que Aurora me reenvió mostraban la extensión de su descaro. Le decía que yo era una psicópata celosa que estaba usando mi dinero para arruinarlo y que, si ella se retractaba, él la compensaría y finalmente podrían estar juntos sin mi interferencia. Le mentía sobre mí por última vez, intentando ponerla en mi contra, a pesar de que sabía que ella tenía la verdad grabada en su memoria. Pero Aurora ya no era la mujer ingenua que había conocido. Su dolor se había transformado en un acero inquebrantable. Ella respondió a sus mensajes solo para sonsacarle más detalles, actuando como si estuviera dudando, logrando que él revelara detalles aún más condenatorios sobre la ubicación de ciertas cuentas y activos que había intentado ocultar. Su colaboración era invaluable, una prueba de que él no solo nos había traicionado, sino que las había subestimado a ambas. Mientras la batalla legal avanzaba y se preparaba el caso de fraude empresarial, mi equipo de contabilidad forense hizo un descubrimiento que me heló la sangre. Daniel no solo había estado desviando mis fondos para mantener su doble vida, había estado usando mi empresa como fachada para una operación mucho más grande y sombría. Encontraron una serie de transferencias a una cuenta en el extranjero, etiquetadas como gastos de consultoría, que no tenían ninguna conexión con un cliente real. La cantidad era exorbitante, mucho más de lo que había gastado en Aurora o en su consultoría falsa. Al indagar, descubrimos que Daniel había estado involucrado en lo que parecía ser un esquema de lavado de dinero a pequeña escala, utilizando mi estructura corporativa para mover efectivo de dudoso origen, prometiendo a terceros que mi empresa, con su reputación impecable, podría limpiar el dinero a través de supuestas facturas por servicios tecnológicos. Él había estado vendiendo la confianza que yo había construido, poniendo en riesgo no solo mi dinero, sino la integridad y el futuro de toda mi empresa. La realidad golpeó con una fuerza abrumadora. Daniel no era solo un marido infiel y un ladrón mezquino. Era un criminal.
Esta revelación elevó el caso de un simple divorcio contencioso y fraude conyugal a un asunto de delito grave. Mi enfoque se desplazó del rencor personal a la protección de mi patrimonio y mi libertad. Tuve que notificar a las autoridades federales, una decisión que solidificó mi ruptura total con el hombre que había amado. Daniel no solo iba a perder su fortuna y reputación, ahora se enfrentaba a una posible pena de prisión. Compartí esta nueva información con Aurora, no para asustarla, sino para asegurarle que su testimonio era ahora crucial para un caso penal. Ella se mantuvo firme, su voz tranquila cuando me dijo, si cree que me va a intimidar, no me conoce. Me robó un futuro que él nunca tuvo intención de darme. Lo enfrentaré en la corte. Su juego ha terminado. Nuestra alianza, nacida del dolor, se había convertido en una fuerza de justicia imparable. El tribunal era un lugar de mármol frío y ecos huecos, un escenario formal que contrastaba con el drama crudo y personal que se desarrollaba en su interior. El juicio de Daniel por fraude, malversación y los cargos recientemente añadidos relacionados con la posible actividad de blanqueo de dinero, atrajo una atención considerable. Mi equipo legal era implacable, presentando la evidencia financiera de forma metódica, transferencias de mi cuenta corporativa, facturas falsificadas para su supuesta consultoría. Y la cronología detallada de gastos que financiaron la vida que él le había prometido a Aurora, incluyendo los extractos que yo había proyectado en la gala. La verdad era innegable, impresa en tinta negra y roja en documentos oficiales. Mi testimonio fue calculado y sobrio. Hablé no como la esposa traicionada, sino como la CEO y principal víctima de un esquema de fraude interno. Describí cómo Daniel había explotado la confianza de nuestro matrimonio y mi laxitud en la gestión de ciertas cuentas para orquestar un robo sistemático, no solo de dinero, sino de la integridad de mi empresa. Mi voz no flaqueó, yo ya no sentía rabia, solo la resolución de asegurar la justicia. El momento más impactante para el jurado, y para Daniel, llegó cuando Aurora fue llamada a testificar. Aurora entró en la sala con una dignidad tranquila, vestida con un traje de negocios que proyectaba su recién encontrada fortaleza. Ella no era una figura patética o melodramática, era una testigo clave y crucial. Su testimonio fue devastador porque era la prueba viviente de la manipulación emocional de Daniel. Ella no se limitó a confirmar la infidelidad, sino que se centró en las mentiras que él le había contado para justificar el flujo de efectivo y la opulencia de su relación. Detalló cómo él se presentaba como un hombre de negocios en apuros, cómo él insistía en pagar todo en efectivo para protegerse de su exesposa controladora, y cómo la había hecho sentir que su amor era una carga heroica, lo que la llevó a hacer sacrificios personales para un hombre que en realidad vivía de la generosidad de mi fortuna. Él me robó la verdad, declaró, mirando directamente al jurado, haciéndome creer que nuestra relación se basaba en el sacrificio compartido, cuando en realidad se basaba en el robo de los fondos de su esposa. Cuando Daniel tuvo la oportunidad de contrainterrogar, él se representaba a sí mismo en un intento desesperado por mantener el control. Su enfoque fue patético. Intentó desacreditar a Aurora como una amante celosa y a mí como una esposa vengativa. Su voz se elevó en un crescendo de acusaciones infundadas, pero el jurado solo veía a un hombre desesperado, acorralado por los hechos. Su colapso final ocurrió cuando mi abogado presentó una última pieza de evidencia, una grabación, obtenida legalmente de un mensaje de voz que Daniel le había dejado a Aurora después de la revelación pública, suplicándole que mintiera en el juicio a cambio de una promesa de una parte de sus activos restantes. El audio, lleno de desesperación y manipulación, selló su destino. Al escuchar su propia voz admitiendo tácitamente el engaño y la manipulación, Daniel se desplomó en la mesa, su fachada de hombre de negocios exitoso rota. La sentencia fue inevitable, una condena por fraude y malversación, con la posibilidad de cargos adicionales por lavado de dinero pendientes de la investigación federal. Mientras era retirado de la sala, su mirada se cruzó con la mía por última vez. No había odio en mis ojos, solo una profunda,
Agotadora tristeza por los 15 años de mi vida que había desperdiciado al lado de un sociópata financiero. En ese momento, miré a Aurora. Nos sonreímos, un gesto pequeño, nacido de la liberación y la certeza de que, aunque habíamos sido víctimas de su mentira, juntas habíamos asegurado nuestra propia justicia. La alianza había cumplido su propósito. La sentencia contra Daniel fue severa. La combinación de fraude conyugal, malversación empresarial y la sombra de lavado de dinero aseguró que su condena fuera ejemplar. El castillo de naipes que había construido se derrumbó por completo, sus activos fueron incautados, su consultoría disuelta, y él fue enviado a una prisión federal. La conclusión legal fue un bálsamo necesario, un cierre formal que puso fin a la agonía de meses de conflicto y exposición. Yo había recuperado gran parte del dinero, pero el costo emocional y el daño a la confianza eran incalculables. Una vez finalizado el juicio, la colaboración forzosa entre Aurora y yo llegó a su fin. Nos reunimos una última vez en mi apartamento corporativo. La atmósfera era diferente, ya no había la urgencia de la estrategia legal, sino una calma post-tormenta. Aurora me había devuelto la memoria USB con las pruebas, y yo le ofrecí ayuda financiera para estabilizarse, un gesto que ella rechazó con la misma dignidad con la que había testificado. Me hiciste un favor, Clara, me dijo con una honestidad brutal. El dolor de saber que me engañó es inmenso, pero el dolor de haber vivido el resto de mi vida en una mentira, creyendo que un hombre falso me amaba, habría sido peor. Me liberaste, aunque haya sido con un engaño. Le pedí perdón una vez más por haberme hecho pasar por Elena, y ella asintió, reconociendo que había sido una necesidad estratégica, aunque personalmente dolorosa. Acordamos que, aunque la base de nuestra relación había sido una mentira, la conexión que se había forjado en la lucha contra un enemigo común era real y merecía respeto. Nos despedimos con un abrazo breve y firme, un pacto silencioso de supervivencia y respeto mutuo, sabiendo que nuestros caminos, aunque convergieron en un momento de crisis, debían separarse para permitirnos sanar de forma individual. Mi propia recuperación fue un proceso lento y metódico, al igual que mi forma de abordar la crisis. Me centré de nuevo en mi empresa, inyectando la misma energía que había utilizado en mi espionaje para asegurar que la integridad corporativa no se viera comprometida. Contraté a un equipo de asesores de riesgo y reestructuré mis finanzas personales y empresariales, cerrando todas las vulnerabilidades que Daniel había explotado. Las noches ya no estaban llenas de la tensión de la vigilancia secreta, sino del vacío de la soledad. Comencé terapia, aprendiendo a desentrañar la mezcla de culpa, rabia y humillación que sentía por haber sido tan ciega. Me di cuenta de que mi confianza en Daniel no solo había sido ciega, sino que se había sustentado en mi propia arrogancia. En la creencia de que mi éxito y mi inteligencia me hacían inmune a ser manipulada de una forma tan básica. Pasó un año desde la sentencia. Finalmente presenté la solicitud de divorcio, esta vez, real y sin oposición. Me deshice de la antigua casa y mudé a un espacio más pequeño, diseñado para reflejar mi independencia y mi gusto, no los de un matrimonio que nunca fue. Un día, recibí una tarjeta de Aurora. Era breve. Había dejado la organización de eventos y estaba estudiando un máster en gestión cultural, aprovechando el tiempo que Daniel le había robado para invertirlo en su futuro. Me deseaba lo mejor. La tarjeta era un recordatorio de que, incluso de las ceniones de la traición, puede surgir una nueva vida. Ya no éramos víctimas, sino sobrevivientes. Yo había entrado en esta terrible historia como una esposa traicionada buscando venganza. Salía de ella como una mujer divorciada, financieramente más fuerte, emocionalmente más cautelosa, y con una verdad incrustada en mi ser, a veces. La amistad más inesperada es la única herramienta que te queda para reconstruir tu vida. El nuevo amanecer no era la promesa de un nuevo amor, sino la certeza de que yo era la única dueña de mi destino.